Hola, buenos días a todos. ¿Cómo amanecieron? Buenos días, muy bien, muchas gracias. Bueno, me disculpan porque me está demorando un trecito en entrar, pero es que tengo, no sé, el internet de mi casa hoy está bastante lento. De todas maneras, bienvenidos. Ya estamos 16 participantes en la reunión. Quiero darle la bienvenida a nuestro nuevo residente de córnea de la Universidad del Valle, el doctor Juan Felipe Roballo. Hoy hace su debut. Ahorita cuando terminemos la sesión, vamos a darle la bienvenida también a la doctora Natalie Márquez, que inicia en su rotación en Javeriana al final de este mes o principios del próximo. Así que bienvenidos todos y Juan, adelante. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por su presentación, profe. Para los que no me conocen, efectivamente mi nombre es Juan Felipe Roballo, residente de la Valle. Y el día de hoy vamos a empezar pues nuestras presentaciones eh, de córnea. Vamos a empezar por lo que corresponde a la catarata. El día de hoy, básicamente, los temas a tratar, a grosso modo, vamos a hablar un poco de lo que es la definición de esta entidad. Vamos a hablar un poco de lo que son las características normales de un cristalino, ¿sí? Sus relaciones anatómicas, un poco de la embriología y la genética, un poco de epidemiología local, externa y local. Las causas, sus factores de riesgo asociados, las clasificaciones pues, cuantitativas, una serie de síntomas que son muy característicos de cada tipo de catarata, lo relacionado con miopización, algo grande de lo que sería el diagnóstico del manejo, de manejo de temas de otras sesiones, y algo sobre prevención. Entonces, vamos a entrar en el tema. Pueden ver bien las presentaciones, ¿cierto? Bueno, Sí, está bien. Gracias. Entonces, con respecto a la definición de esta entidad, decimos que proviene de dos fuentes lingüísticas principales, pueden ir del griego cataractes y del latín cataracta, que se van a referir a dos términos que efectivamente definen a las cataratas naturales o lo definen como un rastrillo, y será pues por sus primeras descripciones anatómicas. Tengo que decirles que está definida como la causa más prevalente y tratable de discapacidad mundial, visual y ceguera a nivel mundial. Y que se tiene en cuenta que esta cirugía con la que se corrige esta patología, sumado a la colocación de un lente intraocular, es uno de los procedimientos más comunes y se cree que es incluso el procedimiento quirúrgico más efectivo en el campo de la medicina, según lo descrito por esta fuente. Pasando acá a lo que sería las relaciones anatómicas, el cristalino es esta imagen que vemos en todo el centro, esta imagen ovalada, que precisamente esa va a ser su forma, es una estructura que se encuentra en el segmento anterior, retroiridiano, como pueden ver en sus relaciones. Ustedes ven acá adelante la córnea, ven el ángulo iridocorneal, el canal de Xilem, ven el iris color azul, y el cristalino lo vamos a encontrar detrás de este. Comentándoles que cuando un recién nacido cristalino mide en promedio en su diámetro mayor, 6.4 milímetros, y puede llegar a 9-10 milímetros cuando está en la fase adulta. Ese es el diámetro mayor. El diámetro anteroposterior en los recién nacidos puede ser de 2 a 3 milímetros y ya 5 a 6 milímetros. Dentro de su estructura, este cristalino
va a tener una curvatura que es anterior, una curvatura posterior. La curvatura anterior es menos curva, y en la parte posterior se va a notar que esta curva es mucho mayor. Y sumado a esto, que este cristalino, dentro de sus estructuras, pues va a tener la cápsula del cristalino, que es todo lo que la rodea, que básicamente se va a resumir a que es una membrana basal gruesa del epitelio cúbico simple, que es el que está acá arriba. Adelantando un poco, en el cristalino vamos a encontrar dos tipos de células nada más. Lo que corresponde al epitelio, es un epitelio cúbico simple, que a medida que van haciendo sus procesos mitóticos, estas células se van a ir desplazando hacia el ecuador. Acá van a hacer una transformación celular donde van a empezar a volverse más alargadas, van a empezar a perder sus organelas. Todo esto con el fin de garantizar mucha más transparencia para esta estructura, y estas células se van a ir convirtiendo en lo que se denomina el otro tipo de células, que son las fibras del cristalino, que son unas células que son bastante alargadas, que pueden medir de 8 a 10, incluso 12 milímetros, que se van a tener una forma elipsoide, una forma de cristalino, y que las células, estas fibras de cristalino más nuevas, se van a ir pues, ubicando en la parte más periférica. Acá destacándole en el centro, este es el núcleo de cristalino, pero este va a ser el núcleo embrionario. Un poquito, este es el núcleo embrionario, y estas son las primeras fibras, son las fibras fetales, y pues estas fibras se van haciendo, las que están más cerca del núcleo son las que se van haciendo más antiguas. Este cristalino está sostenido por las zónulas. Recuerden que esto es una estructura de 360 grados, hasta acá está mostrando un corte transversal, pero estas zónulas son estas fibras que vemos acá que lo sostienen, son fibras de colágeno, tipo 4 principalmente, donde estas se originan de los cuerpos ciliares. Recordemos que tenemos aproximadamente 80 cuerpos ciliares en cada uno de nuestros ojos, y se van a insertar a lo largo del ecuador cristalino, unas por delante y unas por detrás. Las de por delante se van a insertar aproximadamente a 1.25 milímetros y las posteriores a 1.5 milímetros. Y como ven en la imagen de la derecha, esto es lo que corresponde a un cristalino. Ahí le sacan un bocado donde quieren como mostrar lo que sería el núcleo embrionario, donde ustedes ven por acá cómo es la distribución de todas estas fibras. Se lo asocia mucho como la estructura de una cebolla cabezona. Y recuerden que acá está el polo anterior, mucho menos curvo, el polo posterior, y ven cómo en el ecuador se van insertando todas estas células arrayadas. Y pues si alcanzan a destacar, unos se insertan por delante y otros por detrás. Y acá esta imagen pequeña demuestra lo que es un corte mucho más pequeño de estas fibras de su porción periférica. Y vemos que cada una de estas fibras pues, es una celulita alargada. Recuerden las divisiones que le di. Y recuerden que acá tenemos estas células periféricas, acá están las más externas, conservan aún su núcleo, pero las demás sí van a estar solamente compuestas por proteínas estructurales, principalmente. Bueno, acá en cuanto a la parte de funcional, pues no voy a profundizar mucho, pero sí tengo que decirles que el cristalino es una estructura completamente avascular y esta carece de inervación. Eso se pierde durante el periodo fetal. Y sumado a esto, el metabolismo de esta estructura va a depender completamente del humor acuoso. Se obtiene energía en un 80% a través de la glucólisis, un 18% se obtiene por derivados de la manosa, y un 2% es atribuible al ciclo de Krebs. Continuando, les quiero compartir este video de la academia, donde se hace una endoscopia del segmento descrito. No lo va. Un segundito, ok.
Volverlo a colocar. Bueno, ahí perdonan un poquito la imagen que el endoscopio está un poquito manchado, pero pues ya es pero era como para mostrar en vivo cómo es esa estructura del segmento anterior. Esta otra imagen es que les traigo acá, recordando un poco más sobre, dando detalles sobre estas estructuras del cristalino. Entonces recuerden que hay un polo anterior y un polo posterior, está rodeado de una cápsula, toda su estructura. Recuerden que esta es una membrana basal engrosada. Recuerden que hay dos tipos de células, las cúbico simple, un epitelio cúbico simple que va migrando al ecuador y se va haciendo su transformación. Esta línea roja va a describir cómo se la migración de estas células epiteliales a la corteza. Acá en todo el Ecuador hacen su transformación, sus núcleos van cambiando también de forma, sus estructuras, y hacia los polos anterior y posterior se van a denominar las culpas. Recuerden que en todo el centro está el núcleo más, bueno, es el núcleo más antiguo, el núcleo embrionario, y esto se va haciendo, pues, ya que va creciendo la persona, va creciendo el ojo, pues, todo esto es correlacionado con el crecimiento de cada una de estas fibras. En la imagen superior de la derecha ven una fotografía electrónica, también está relacionada. En cambio, ustedes ven cómo se destaca el cristalino en su ecuador, ven estas estructuras en forma de fibras redondeadas, ven las inserciones de las células, las anteriores y posteriores, y ven en detalle los cuerpos ciliares, sumados a los huesos ciliares, sumados a todo el cuerpo ciliar. Perdón. En la imagen de abajo a la derecha también se las quise mostrar porque me parece importante tener en cuenta estas dimensiones de lo que corresponde a esta cápsula del cristalino. Se sigue destacando que en la porción anterior es mucho menos curva. En la parte central anterior, esta cápsula va a medir 14 micras. Sus porciones más gruesas van a estar localizadas hacia la periferia, tanto anterior posterior. La más gruesa va a ser en la parte posterior, que va a medir aproximadamente 23 micras. Hacia el ecuador son 17 micras de esta estructura. Y la parte más delgada, incluso la describen que es de 2 a 4 micras, va a ser en el polo posterior. Y esto pues sumamente correlacionado a una serie de complicaciones que se deben tener en cuenta y que suceden con cierta frecuencia cuando se hace extracción de cristal catarata. Eso ya se entra en detalle en la sesión. Bueno, vamos Felipe, a pasar a... Señora. En cuanto a la diapositiva anterior, el proceso de crecimiento del cristalino pues se da o tiene un pico en los primeros años de vida, pero este proceso de crecimiento nunca para. ¿Leíste más o menos qué tanto en la vida adulta puede aumentar de volumen un cristalino, así como va cambiando sus características, digamos, de claridad, qué tanto va aumentando en volumen? Bueno, en volumen como tal no lo tengo, pero sí se puede decir que el cristalino pasa su crecimiento, como les dije al principio, al nacer mide su diámetro mayor, de 6.4 milímetros hasta 9 o 10 milímetros en la fase adulta. No tengo el dato en volumen. Y Porque es un proceso que no deja de crecer. Sí, correcto, entonces hay que revisar este concepto porque precisamente estamos hablando de catarata, ¿no? Y este depósito, digamos, de fibras adicionales que se va dando y y estas fibras se van compactando con el tiempo, además de los procesos de oxidación y demás,
que van a cambiar el color del cristalino son pues los que generan la catarata. En cuanto al volumen, pues todos sabemos que con el tiempo siempre el volumen del cristalino, de una manera mínima pero continua, sigue aumentando. Por eso es que, por ejemplo, tú ves pacientes que tienen cámaras anteriores de un volumen, digamos, mayor en su edad joven, y ya en la edad adulta o senil, estas cámaras anteriores disminuyen porque el volumen del cristalino aumenta, lo cual empuja hacia adelante el diafragma iridiano, disminuyendo ese volumen de la cámara anterior. Entonces, importante a tener en cuenta que este proceso de depósito de fibras eh, es continuo y genera un aumento de volumen permanente del cristalino. Buenos días. Otra cosa que sucede al aumentar el volumen. No te oímos, Gerson. Se fue el sonido, sí. Sí, repite, porfa, porque ¿nos estás oyendo, Gerson? ¿Hola? Su volumen anteroposterior, entonces aumenta su poder. Eso lo hace que sea más convergente. Y al ser más convergente, pone la imagen más adelante. Y eso es lo que se denomina miopía de índice. Y es por eso que los pacientes, a medida que van desarrollando catarata, se van miopizando. Entonces, el viejito que ustedes escuchan con frecuencia hablar de, es que mi abuelita cose hasta sin gafas, no tiene gafas para, para coser o para leer. Muy probablemente la viejita ha desarrollado catarata, su diámetro anteroposterior ha aumentado, el poder del lente ha aumentado, la visión cercana mejora, pero muy seguramente la visión lejana pues, no va a ser tan buena. Entonces esa también es algo que sucede cuando el cristalino va aumentando a través del tiempo. Es correcto, así es. Tú vas a tratar ese tema de la miopización también más adelante, ¿cierto, Juan? Sí, sí, más adelante les digo, les voy a hablar sobre ello. Y ese creo Perfecto. que es muy cierto. Aumenta el poder, al aumentar el volumen, aumenta el poder, pero el índice de refracción va a disminuir. Ok, continúa. Bueno, muchas gracias. Ahorita vamos a hablar de lo que corresponde a la embriología del cristalino. Entonces, en estas dos imágenes me parecen representativas. Les puedo decir que en la primera, en la imagen de vamos a notar que hacia al día 25, a la quinta semana del neuroectodermo se va a producir lo que es esta, en color amarillo, esta prolongación que va a corresponder a lo que sería la vesícula óptica. En azul se destaca lo que es el ectodermo superficial y esas dos estructuras embrionales son las principales en la formación no solamente del cristalino, de todo, de lo que corresponde a todo lo que de lo recuerden que esto es un proceso que es simultáneo y es lateral. Entonces, hacia el día 27-29, estas dos estructuras se van colocando más en contacto. Vemos acá en azul que esta monocapa del neuroectodermo se va a producir este engrosamiento que va a corresponder a la coda del cristalino, y acá se va a producir una primera invaginación que va a ser la fosita del cristalino. Esto hasta el día 29. Imagen de la C, vemos cómo estas dos estructuras que ya sabían que ya están en contacto, estrechos se van a producir, van a entrar en un proceso de invaginación y se va a empezar a producir la vesícula del cristalino, que ven acá, que recuerda que esta era la placoda y se imaginó y empezó a tomar esta forma redonda, que, bueno, eso va a ser como el primordio del cristalino, va a ser, acá va a ser un espacio que va
estar entre ellos. Últimas, el vitrio, y este amarillo acá, para los que están como muy correlacionados con esto, es corresponde a lo que sería la retina. Pero bueno, entonces acá se están imaginando ambas y ya vemos que para el día 33 ya esta imaginación se completa y se forma esta estructura esférica, que sería lo que corresponde a la vesícula del cristalino. Hacia el día 35, vamos a ver que ya contamos con la cápsula del periodo cúbico del cristalino y vamos a notar que se van a producir las primeras fibras del cristalino. Estas se van a producir hacia la porción posterior y se van desplazando hacia adelante, disminuyendo el tamaño de esta vesícula del cristalino, el contenido de esa vesícula del cristalino. Después de esto, entonces estas fibras ya quedan hacia el día 40, desarrollo embrionario. Estas fibras ya van a estar en contacto con el epitelio cúbico simple y se van a denominar las fibras lenticulares primarias del cristalino, o lo que sería básicamente el núcleo embrionario. Ya en las porciones inferiores destacamos que hacia las 7 semanas tenemos pequeñito, pero con su cápsula, contamos con un epitelio y contamos con estas primeras fibras, lenticulares, y después empiezan a notarse, que han producido proceso mitótico, estas fibras secundarias, con sus núcleos en el ecuador, y pues bueno, esto se va haciendo por un proceso pues simultáneo de crecimiento. Y hacia las 14 semanas, al final, vamos a tener un cristalino un poco más definido. Vamos a ver que tenemos el núcleo embrionario, todo el centro, y vemos a medida que van apareciendo muchas más fibras cristalinas, se va desarrollando el núcleo fetal, y pues esto es un desarrollo constante hasta el nacimiento de nuevo ser. Esta es otra fuente donde explica también cómo es el desarrollo del cristalino. Vemos acá en verde, que sería el neuroectodermo, en azul, que sería el ectodermo superficial. Vemos cómo estas estructuras, la idea es que se van colocando en contacto. Acá lo ponen en contacto estrecho. Claro, sería lo que es la placa del cristalino. Y estas estructuras, después de estar en contacto, van a hacer el proceso de invaginación, ambas. Acá en azul sería el cristalino, esta parte morada como neuroectodermo. Todo esto hacia el día 31-35 de desarrollo embrionario. Posterior a esto, entonces ya tenemos la vesícula del cristalino, tenemos en rojo el ectodermo. Y la idea es que acá ya forma la vesícula de cristalino, entonces este como tal va a continuar su desarrollo, su diferenciación de epitelio cúbico simple a estas fibras lenticulares, y disminuyendo pues como la luz de esta estructura, de esto hasta estar en contacto con el epitelio cúbico simple, y ese va a ser nuestro cristalino primario. Todo esto pues dicho hacia el final de la 6ª semana, y donde ya vamos a tener un embrión de 8 a 11 milímetros aproximadamente. Este otro video que, bueno, también se los trae para compartir, donde describe un poquito el desarrollo embrionario del cristalino.
Bueno, so, pues, hasta ahí pues como resumiendo lo dicho del desarrollo embrionario. Dando continuidad a la charla, en esta diapositiva les quiero muestro esta tabla 1, donde se van a describir primero los genes que están implicados en las cataratas heredadas. Pero antes de eso, recordemos pues, que los genes son las que básicamente son las que van a codificar para, según nuestro código genético, para determinadas proteínas. Antes de hablar de los genes y el tipo de herencia, esta tabla también muestra lo que serían las principales proteínas involucradas en el cristalino. Las primeras van a ser estas cristalinas. Hay tres tipos de cristalinas, lo que serían las cristalinas alfa, que son estas como su mayoría son como las principales asociadas a transparencia del cristalino, pero también están las cristalinas beta y cristalinas gamma. Tenemos estructuras, tenemos proteínas que son ubicadas en las membranas del cristalino, que son estas de aquí acá abajo, el nombre del gen, su ubicación y el tipo de herencia que presenta. Hasta ahí, con estos dos tipos de proteínas, vamos a ver que su herencia es variable, pero en su gran mayoría son de tipo autosómico dominante. Otras proteínas descritas son factores para el desarrollo del cristalino. Los primeros tres genes son los principales implicados en el desarrollo, que corresponden al PAC6, al PIS3 y al POC3. De hecho, estos tres genes son los principales implicados en las disgenencias del segmento anterior, incluyendo todas estas anomalías que están asociadas también a trastornos del cristalino y sus estructuras vecinas. Anomalías como Lanzefeld-Rieger, anomalía de Peters, entre otras, donde se desarrollan estas opacidades asociadas a un mal desarrollo de otras estructuras, presentándose en adherencias iridocorneales anteriores, posteriores, en un tamaño ocular, entre otras anomalías. También tenemos otro tipo de proteínas que atribuibles a proteínas estructurales del citoesqueleto, y vemos también unos genes que están como con unos roles especiales en el desarrollo cristalino. Bueno, de esta tabla les quería tener en cuenta, que tuvieran en cuenta que este gen, el PEPHA2, ubicado en el locus IP36, bueno, en el IP3, y que comparte un tipo de herencia autosómico tanto dominante como recesivo. ¿Por qué les quería hablar de este gen? Porque si vamos a ver qué contribuciones genéticas hay en cuanto a las cataratas relacionadas con la edad, se ha dicho que hay estudios donde tenemos gemelos idénticos y no idénticos, y ciertas asociaciones familiares, que hay una gran proporción de riesgo de que estas cataratas aparezcan cuando se vean en estas personas, pero todo es a través de este gen principalmente, donde se habla que hay una herencia, este tipo de herencia va a estar hasta en un 50% de estas, para las cataratas corticales, y también se han identificado que mutaciones en este gen están asociadas a cataratas corticales congénitas y relacionadas con la edad. Entonces, de hecho, este primer gen que les dije fue el primer gen descrito que se supo que causa cataratas corticales. Digo, relacionadas con la edad, heredadas, y no precisamente con otras asociaciones síndrome. Otros porcentajes que dan es que un 35 o 50% de riesgo puede presentarse para cataratas nucleares asociadas a la herencia, y es importante conocer que comprender las vías bioquímicas en que funcionan estos genes, estas estructuras pueden sugerir formas
sugerir, ¿no? De forma de retrasar la progresión o prevenir el desarrollo de cataratas relacionadas con la edad, pero pues todo eso. Esta diapositiva de acá, que las quise traer porque ya en el componente genético quería describirle que estos 6 fenotipos de cataratas y con este tipo de cataratas genéticas se pueden presentar, pero básicamente es como para mostrarles su fenotipo. Esta primera imagen lo que corresponde a lo que es una catarata nuclear congénita, que es una catarata bastante grande. Pero recordemos que también pueden presentarse cataratas polares, ya sea anterior como la imagen de la B o una catarata polar posterior como la imagen de la C, la que tenemos acá. También hay otro tipo de cataratas descritas que son las que se describen como catarata de punto azul o cerúleas, la imagen de la D, cataratas corticales, la imagen de la E, y lo que es que con la catarata pulverulenta, contra el que fue esta última imagen que encontramos acá. Esta gráfica del autor quería compartírselas porque nos va a dar 2 tipos de información. En la imagen de la izquierda ustedes ven la frecuencia de tipo de herencia que presentan cataratas, donde se va a ver que en color azul vamos a tener que en su mayor porcentaje, el 44% van a ser de tipo autosómico dominante. El segundo porcentaje más alto fueron como las restantes, del 32% de otro tipo de herencia, pero de ahí, como autosómicas recesivas, van a ser casi un quinto de estos pacientes, 18% de autosómicas recesivas, y ligadas al X es la porción, la proporción más pequeña, un valor de 6%. Y en cuanto al fenotipo, la mayoría de estas cataratas van a ser nucleares con un 34%, seguido de las polares posteriores, como lo ven en el color naranja. Perdón, las segundas son las relacionadas con la edad, color gris, un 21%, y de ahí sí pasamos a lo que serían las polares posteriores, o sea, como el porcentaje mayor. Ya en color marrón vemos como el resto, como el total del resto de otras cataratas congénitas, pero no debemos olvidarnos que también hay unos porcentajes representativos para cataratas lamelares, polariformes, lamelares y polares anteriores. Hasta ahí, con la parte estructural biológica y genética de lo que sería catarata. Ahora voy a pasar a hablar de lo que sería datos estadísticos en cuanto a prevalencia de epidemiología de esta entidad. Se ha escrito que la catarata en países desarrollados, pues, digamos que vemos como representativo pues, Norteamérica, hasta un 90% de la ceguera en los países desarrollados va a darse por esa catarata, en la cual su prevalencia va a ser variable dependiendo de la edad, de la raza y el sexo, y que también los 3 subtipos de cataratas que están relacionadas con la edad, serían las nucleares, las corticales y las capsulares posteriores, van a variar también entre ciertas poblaciones. Como les dije, en Estados Unidos han visto que en los ancianatos, una de las principales es la causa como una de las principales causas de baja visión, definido es como una agudeza visual peor a 20/40 en el ojo que mejor, y que sumado a esto, hasta un 37% de baja visión. Se ha visto que es el porcentaje de baja visión en personas caucásicas y un 54%, es decir, más de la mitad, visto en baja visión entre afroamericanos. Y asociado y dependiendo de los rangos de edad, de 10 en 10 a partir de los 40 años, se ha visto que estos porcentajes van a ser de un 2.5 a partir de la quinta década de la vida, entre quinta y sexta, hasta casi un 7% después de los 50 años, un 20% de los 60 años hasta los 70, casi un 43% de los 70 y 80 años, y casi un 70% en personas, este porcentaje son personas mayores de 80 años. Entonces, como pueden ver ahí, son porcentajes considerables. Estas cataratas relacionadas con la edad,
En la catarata nuclear se va a describir que hay un amarillamiento normal y un endurecimiento esclerótico del núcleo asociado con este envejecimiento. Es normal de, de la longevidad. En cuanto a las cataratas corticales, estas están descritas como en forma de cuño o de radios que hoy se están localizadas las porciones corticales externas. Y las cataratas capsulares posteriores se están descritas como en forma de placa a lo largo de la posterior de las corticales. De nuevo, datos de Norteamérica indican que estas cataratas se observan, las nucleares se observan más en caucásicos, las corticales se observan más en afroamericanos, pero se ha visto que las capsulares posteriores prevalecen por la misma tasa en ambos grupos étnicos. Adelantando un poco la clasificación, el sistema de clasificación de opacidad del lente 3, el LOP3, lo que hace es clasificar el tipo y la densidad de cataratas comparándolas con placas fotográficas y en un color estándar. Que más adelante pues, les voy a mostrar la clasificación. Bueno, entonces este LOP3 lo han descrito como una forma muy precisa y reproducible para ver cómo la gravedad de estas cataratas. Lo describen que es como principalmente utilizado con fines de investigación y para evaluar la progresión. Otros datos estadísticos dicen que hasta 22 millones de estadounidenses de 40 años o más sufren cataratas, que a los 80 años, como les dije, más de la mitad tienen cataratas, que están casi en un 70%. Y si hablamos de costos, estos costos médicos directos para el tratamiento se van a estimar casi en 7 mil millones de dólares anualmente. O sea que es figuras también considerables para el sistema de salud. Como datos locales, eso lo encontré acá de Colombia. Esta fuente es del autor que describe la prevalencia de casos de ceguera, no solamente cataratas, sino otras entidades que pueden generar discapacidad visual acá en Colombia. Entonces, me parece un poco interesante pensar de los rangos de periodos evaluados, pero, o sea, como les dije, evalúa como la situación visual en Colombia en estos rangos de edad, donde las primeros datos ustedes ven los trastornos refractivos, donde se ha como mantenido casi como esa prevalencia en el transcurso de los 5 años, donde incluyeron también la miopía, la retinopatía diabética, la retinopatía del prematuro y la toxoplasmosis, que también pues, han tenido como un crecimiento variable también. Y si vamos a hablar de lo que corresponde a catarata, se ve que en ese periodo se duplicó prácticamente esta prevalencia. Entonces pasó de un 0.19% a un 0.33%. Entonces, o se puede decir que ya las personas han aumentado, o sea, la catarata ha aumentado en nuestro país, o simplemente se ha mejorado el subregistro porque es una entidad bastante prevalente y pues obligando a pensar que también se han mejorado los métodos diagnósticos, la gente está consultando más, la gente está de hecho consultando más cuando se tienen síntomas tempranos, porque pues, una catarata temprana no siempre se hace el diagnóstico de entrada, generalmente es muy fácil diagnosticarla cuando están avanzadas. Pero lo que quiero mostrarles es que la tendencia es que esta prevalencia va aumentando con el tiempo. Entonces, esto lo tomé del 2020, pero en estos rangos, estos periodos. Y según pues como el Programa Nacional de Salud Visual, el Ministerio, entonces los departamentos que en este periodo presentaron las prevalencias más altas fueron el Valle, fue Córdoba, Atlántico, Santander, el Huila, donde la prevalencia pasó del 0.3%, un 0.29% a un 0.34%, o sea, pues un aumento también. Los departamentos un poco, como decirlo, como más distantes, con menos población, como más lejanos al centro del país, que fueron Amazonas, Chocó y pues reportaron las prevalencias más bajas, entre un 0.02 y un 0.04 en el mismo periodo. Y vieron que compararon la prevalencia en este tiempo, notaron que el departamento de Córdoba presentaba el aumento de prevalencia más elevado.
lo que fue Córdoba y Caldas, ¿no? Un aumento, fueron como los aumentos más representativos, donde Córdoba pasó a un 0.43 y en Caldas a un 0.35. Bueno, bueno, hasta ahí datos estadísticos. Ahorita pues quería recordarles que hay varios, vamos a empezar a hablar de de los tipos de cataratas. Vamos a empezar por las cataratas adquiridas, donde las más representativas son las que están relacionadas con la edad, las cataratas secundarias y las cataratas traumáticas. Entonces, tenemos que hablar de ciertos factores de riesgo si vamos a hablar de cataratas relacionadas con la edad, donde los principales van a ser el género, el índice de masa corporal, pero también se tiene en cuenta el estrato socioeconómico, los estilos de vida, otros factores sociales, el tabaquismo, el alcohol, deficiencias nutricionales, tener en cuenta también factores metabólicos, lo más representativo es la diabetes y las dislipidemias, y enfermedades oculares preexistentes o coexistentes. Estamos hablando de miopías, estamos hablando de glaucoma o cirugías oculares previas. Tengamos en cuenta también que pueden presentarse cambios en el cristalino, cataratas inducidos por los fármacos, donde los más representativos son los que les traigo acá, principalmente por el uso sea indiscriminado o no de corticosteroides, sean de uso tópico, sean de uso enteral, parenteral o incluso inhalado. Todo eso va a aumentar su riesgo de desarrollo de cataratas. Pero no olvidemos también de los pacientes psiquiátricos donde el uso crónico de metiacinas, donde la representativa de la clorpromacina, también pueden presentarse este tipo de opacidades. Como ven en la imagen de la derecha, esta es una opacidad como muy característica de un paciente que usa crónicamente clorpromacina. Es una opacidad como estrellada que, pues, así, progresando, pues también va a afectar su calidad visual. No olvidemos de otros medicamentos como los mióticos como la pilocarpina, la amiodarona y los consumidores de estatinas también pueden presentar alto riesgo de opacidades por los medicamentos. Bueno, acá voy a hablarle de lo que es como las características como propias de estas tres tipos de cataratas asociadas con la edad. Como pueden ver, con esta imagen de acá corresponde a lo que es desarrollo de una catarata nuclear. Ustedes pueden ver en el centro, acá, esta opacidad que se pone en nublamiento, de tipo nuclear, es todo el centro y se va a ver principalmente, esto es un dibujo, pero se va a ver de frente con esta morfología, pero más fácil de detallarla en una lámpara de hendidura y pues, los diagnósticos. Pero así como grandes, como para que esta es una catarata nuclear. Esta de acá sería lo que corresponde a una catarata cortical, que es más visto en personas diabéticas, donde se ven descritas como las opacidades, como espiga, radiaciones, tanto anteriores como posteriores, donde si ustedes ven un corte transversal de cristalino, se van a localizar precisamente con el cortical anterior, pues, está en el ecuador, y que cuando se hace un esquema gráfico, se van a ver como estos picos que vienen de la periferia y se van hacia el centro, Y estas van a corresponder a un gráfico de lo que sería una catarata subcapsular donde ustedes la ven de frente, se ve como también una imagen de opacidad central, pero tener en cuenta que estas son unos depósitos granulares que están localizados como presente lo indican de forma subcapsular, son las subcapsulares posteriores, las más. Estas son imágenes de cataratas. Ustedes acá arriba a la izquierda ven que sería una catarata madura, un componente nuclear y un componente cortical. Ustedes acá se van a ver acá arriba estas radiaciones. Acá abajo ven una catarata hipermadura, donde el detalle que se muestra acá es una catarata bastante densa, bastante opaca, pero se destaca que la cápsula anterior muestra estas estrías, que esto es como son arrugas, son como distorsiones y arrugas de las cápsulas tanto anterior como posterior.
Y esas tres imágenes, la del centro y las laterales, van a ser otro tipo de cataratas hipermaduras que están descritas como cataratas morganianas, donde en estas cataratas se ve que es tanto la madurez de estas que hay una licuefacción de porción cortical y el núcleo que lo ven en color como café, perdón, lo ven como lo ven el color café. Este núcleo prácticamente va a estar flotando dentro de las cápsulas. Lo ven acá descendido. Acá abajo también ustedes ven que este núcleo está más desplazado inferior y lateral. Y si hace un dibujo, ustedes ven pues, el núcleo abajo y lo ven hacia incluso hacia adelante. Bueno, si vamos a hablar de cataratas secundarias, estas cataratas precisamente están asociadas, son secundarias porque están asociadas a ciertas enfermedades sistémicas o oculares predisponentes. Principalmente se ven en pacientes diabéticos, hay una alta prevalencia de este tipo de cataratas. Y se ha descrito que la catarata como tal es una de las primeras complicaciones de la diabetes mellitus mal controlada. Este autor, Clay, y sus colaboradores demostraron que pacientes que tenían diabetes mellitus, sobre todo de larga, bueno, diabetes mellitus como tal, sobre todo tipo 2, tenían de 2 a 5 veces más probabilidad de desarrollar cataratas que una persona no diabética. Y que ese riesgo podía subir incluso de 15 a 25 veces si tuviera un paciente menor de diabético menor de 40 años. Pero no solamente puede verse en diabetes, también en cataratas secundarias que se ven en ciertas otras entidades como en distrofia miotónicas, en dermatitis atópica, en neurofibromatosis, en hiperparathiroidismo y insomnias, como siendo la trisomía 29 el Down la más representativa cataratas. Entonces, estas son imágenes que van a mostrar cataratas secundarias. En la imagen de la izquierda ustedes ven lo que sería como una catarata diabética inicial, como en un snowflake. La opacidad, por acá, por acá. En la imagen del centro se ha descrito que esta es una catarata con forma estrellada en pacientes con distrofia miotónicas, pero a veces también esta forma la pueden ver muy parecidas en pacientes con cataratas con traumas contusos. Pero esta imagen del centro es correspondiente a una distrofia miotónica. Y en la imagen de la derecha ustedes ven lo que sería una catarata anterior, una catarata superciliar posterior, que es vista en pacientes con dermatitis atópica y se describe como una catarata en forma de escudo. Bueno, también pueden verse en procesos inflamatorios oculares, se ha visto frecuente en cataratas asociadas a uveitis, y que estas cataratas son desarrolladas tanto por la misma uveitis como por el tratamiento con esteroides que se da. Y que tenemos síndromes oculares asociados principalmente a cierres angulares, a miopía patológica y otro tipo de distrofias hereditarias, pero ya del fondo de ojo. Estamos hablando de retinitis pigmentosa, estamos hablando de Leber, estamos hablando de un síndrome de estas otras imágenes de acá se las comparto, otro tipo de cataratas, pero ya asociados a estos procesos inflamatorios que nombré. Arriba a la izquierda ustedes ven lo que sería una catarata temprana asociada a una uveitis. Pero esta es una catarata, esta es subcapsular. Acá abajo ustedes ven que hay lo que quedó de una uveitis. Ustedes ven esta sinequia posterior como hacia la una, pero ven que este paciente desarrolló una opacidad anterior. Este paciente de arriba del centro, pues un caso como más inflamatorio, más complejo, donde ustedes ven prácticamente sinequias 360 y ven una opacidad densa en su porción central que compromete prácticamente todo el visual. En la imagen de acá abajo a la derecha ven esta opacidad central, pero esta es una imagen que corresponde a un glaucoma flanque. Es un proceso donde, visto después de un cierre angular, un inflamatorio agudo, y que va a corresponder a una necrosis del epitelio, generando como tal esta opacidad central. Y esta catarata de acá con esta forma es el autor de esta fuente la describió como una catarata asociada a pigmentosa, de arriba a la derecha. Bueno,
No nos olvidemos también que tenemos cataratas congénitas. Hay una variedad de enfermedades, ciertas condiciones que están con tipo de cataratas. Eh, Principalmente, lo vamos a incluir a lo que serían a procesos infecciosos incluidos en el TORCH, donde se van a ver cataratas por rubiola, CMV, sífilis, toxo y varicela principalmente. Y que, pues, entre sus causas genéticas, principalmente son de tipo o sea, asociadas a herencia autosómica dominante, pero también se pueden ver ciertas asociaciones sindromáticas, síndrome de Lewy, donde hay un compromiso renal bastante importante, y problemas metabólicos como sería la galactosemia. De hecho, acá en la HUE, las interconsultan cuando los pacientes les están síndrome de Lewy, inmediatamente solicitan interconsulta para descartar la enfermedad relacionada. Y recordamos que la galactosemia, que es un problema para metabolizar la galactosa, para convertirla en glucosa, entonces esto se va a acumular y va a predisponer el desarrollo de estas cataratas. Estas tablas de acá se las traigo porque o sea, son muchísimas las causas que van a definir un desarrollo de una catarata infantil. Se puede empezar por causas idiopáticas, causas uterinas, como les dije, asociadas al TORCH, cataratas inducidas por drogas, principalmente por esteroides, desorden metabólico, entonces tenemos la galactosemia, la manodrosis, la hipocalcemia. Tenemos cataratas traumáticas, sean accidentales o no. Otro tipo de cataratas, sean misceláneas, sean por radiaciones o por desarrollo de fotocoagulación. Cataratas heredadas con anomalías sistémicas, ya sean por anomalías cromosómicas. Tenemos todos los tipos de trisomía comunes, síndrome de Cri-du-Chat, de gato, asociaciones sindromáticas craneofaciales, desórdenes mitocondriales, también enfermedades esqueléticas, también pacientes que presentan alteraciones como las sindactiles, anomalías interdigitales, como lo ven en estos síndromes que son básicamente enfermedades huérfanas, que son muy raras, pero que todas en nuestros, por ejemplo, en nuestro genetista acá en el hospital pide bastante interconsultas cuando están sospechando, por ejemplo, un Rubinstein baby, entonces ellos quieren descartar también la presencia no ocular, principalmente por catarata. También otro tipo de enfermedades oculares relacionadas es en pacientes con microftalmias, pacientes con aniridia, pacientes con circulación fetal persistente, persistencia y persistente, prematuros, anomalías de Peter, o endocardititis. También se dicen enfermedades dentales, enfermedades cardíacas, enfermedades renales, desórdenes del sistema nervioso central y desórdenes dermatológicos. Entonces, como les decía, pueden presentarse cataratas en pacientes con dermatitis atópica, ictiosis, entre otras entidades un poco menos como las que ven ahí en la tabla. También podemos presentar cataratas traumáticas. Se han visto cataratas secundarias que sean traumas penetrantes, sean traumas contusos, pueden desarrollarse sea inclusive al otro día, poco tiempo, tratamiento de trauma, o se pueden desarrollar insidiosamente en el tiempo. Acá lo que destaca es que la reparación quirúrgica de estas cataratas puede ser un poco más difícil y pueden presentarse complicaciones y bastantes complicaciones frecuentemente. Entonces, es importante conocer una historia detallada del tipo de la extensión del trauma. A veces el paciente dice que llega acá en consulta y dice que es que no ve y no se ha percatado que tiene una catarata. Y lo único que les dicen, ay, sí, doctor, es que hace como 6 meses yo presenté un golpe en el ojo y desde ahí empecé a notar que la visión se fue deteriorando, deteriorando a punto de que pueden llegar incluso en APL. Todo esto que relaciona con el grado de catarata, pero son los pacientes los que no se han percatado de eso hasta que la catarata está en una forma avanzada. También se pueden presentar otros tipos de traumatismos, sean por descargas eléctricas, radiación infrarroja, sobre todo en pacientes con exposiciones ocupacionales. En este caso, lo describen pacientes que son denominados como los sopladores de vidrio, que están como en constante irradiación por
por esta ocupación, entonces se desarrolla un tipo de catarata muy específico de ellos. Y también en pacientes con rayos, que reciben radioterapia, entonces pueden desarrollar las cataratas también. Importante, Juan, tener en cuenta que hay pacientes que tienen cataratas muy asimétricas y que solamente cuando uno los indaga con respecto a un trauma lo pueden asociar, porque la catarata que aparece inmediatamente después al trauma, pues obviamente es muy fácil de diagnosticar, pero los traumas antiguos es muy importante, como te digo, indagarlos en aquellas cataratas asimétricas, porque es muy importante hacer pues un análisis exhaustivo preoperatorio, mirar muy bien si hay ruptura del esfínter pupilar, si hay pérdida sonular, si hay algo de facodonesis, etcétera, porque de esta manera nos vamos a poder anticipar en el momento quirúrgico pues a estas eventualidades y poder tener una mayor tasa de éxito en la cirugía. Entonces, el tip aquí es cataratas asimétricas en donde el paciente no refiere a ningún trauma o no lo asocie, indagar por esto. También se puede indagar por procesos inflamatorios crónicos, tipo pacientes con uveitis a repetición, pueden generar cataratas unilaterales. Correcto. Continuamos. Gracias, Don. Bueno, estas son imágenes representativas de cataratas traumáticas. En la imagen de arriba a la izquierda, ustedes ven lo que sería una opacidad, una catarata traumática asociada a un trauma penetrante. Entonces, como si bien decían, usted no puede, el ojo acá sensible, uno que se, nosotros denominamos trauma que se ve que es antiguo, está resuelto. Pero ustedes ven que no solamente se destaca la opacidad, sino que se ve que hay un daño en el esfínter pupilar, hay un desplazamiento del índice nasal, donde se alcanza a detallar que hay, se encuentra un glaucoma, una cicatriz que es lo que nos orienta a describir qué tipo de trauma pudo haber presentado este paciente, sumado pues a lo que él nos cuenta, ¿no? Porque eso hay que hacer ambas correlaciones de esto. En la imagen de abajo a la izquierda, esa catarata como esta forma, escrita como en pétalo, es una catarata por un trauma contuso. Puede haberse desarrollado en forma temprana o fue desarrollándose de manera insidiosa. Entonces, se muestra como con estas características. Acá arriba, en el centro, ven este tipo de opacidades muy, muy difusas, muy puntos. Parecen como, como una nebulosa, pero esta catarata está escrita para un paciente que había recibido una descarga eléctrica. Acá abajo a la derecha ven que hay una opacidad inferior, pero hay un proceso infeccioso relacionado. Ustedes ven acá restos, pigmentos sobre la cápsula anterior y ven sinequias. Esto lo describen en un paciente que tiene es ocupacional. Son los denominados sopladores de vidrio que han recibido una radiación están expuestos a radiación por su oficio y tienden a desarrollar este tipo de cataratas. Y acá arriba a la derecha, este es una catarata exterior difusa bastante extensa que se ve en un paciente con radioterapia. Ahorita vamos a ver lo que correspondería a la graduación y sistema de clasificación de catarata. Entonces, generalmente se han propuesto muchos sistemas, fotos para evaluar principalmente el color y el grado de opacidad de este cristalino. Pues la idea es que esto sea clínicamente útil, ¿sí? La idea es que sea lo más fácil de aprender y que sea reproducible a todo tipo de población, sea acá en Europa, tipo de poblaciones, pues conociendo pues, también como sus epidemiológicos, pero también tener en cuenta el grado de complejidad que se debe, que nos pueden presentar estos sistemas de clasificación.
Es decir, el mensaje es que sea un sistema de clasificación que sea fácil de aprender, que no sea enredado y que nos permita orientarnos a hacer un diagnóstico más preciso y incluso nos va a ayudar para definir qué tipo de conducta quirúrgica podemos tomar. Entonces, tenemos lo que sería el sistema de clasificación de capacidad del cristalino 3, como les había dicho al principio, el 3, que va a constar de una tabla que es esta que tenemos acá, que la primera línea para hacer la clasificación de cataratas nucleares va a tener en cuenta dos características, tanto el color como la opacidad. Entonces, son 6 imágenes que van desde el grado nuclear, o sea, nuclear correspondiente al grado de opacidad y nuclear correspondiente al color. Entonces, son 6 imágenes, van del 1 al 6. Y tenemos un paciente con una catarata cortical, entonces estas imágenes van de 1 a C5. Y si estamos viendo evaluando una catarata posterior, entonces esto va de P1 a P5. Pero recuerden que se pueden presentar también cataratas mixtas, ¿sí? No solamente, eso no es diferente para cada uno, puede presentarse nuclear y cortical o incluso otros tipos de cataratas. Entonces esto es como una guía más, no es tan difícil, no es corta comparado a otros sistemas que nos va a orientar a hacer una adecuada clasificación de la catarata en determinado paciente. En cuanto a esta graduación, entonces, se ha visto que en revisiones recientes, muchas veces este LOX3 se usa mucho, pero dicen que no es que tenga como mucho impacto a la hora de realizar una cirugía de cataratas, pero igual sirve, o sea, eso es como muy subjetivo para cada cirujano, pero hay que tener en cuenta que hay otros sistemas que van a ser un poco más precisos para ayudarnos con esta clasificación de la catarata, ya sea tomada por OCT, del fondo del segmento anterior, ayudándonos también con fotografías del fondo de ojo y incluso se habla de inteligencia artificial. Pero la idea es que esto permita a los investigadores y a los clínicos evaluar esta patología cristalina tan frecuente de una manera lo más estandarizada posible. Bueno, este es otro sistema de clasificación, el sistema decimal del doctor Barraquer. Básicamente es también para estos 3 tipos de cataratas relacionadas con la edad, pero este trae mucho más imágenes. Estas primeras que les muestro acá es para que tengan en cuenta que es para cataratas nucleares, pero esta va desde N0, que es esta primera acá, hasta N10. Esta primera porción, N0, les quiero mostrar que se hace. Se tiene en cuenta una imagen de biomicroscopía donde se destaca el cristalino, acá a la izquierda, pero pues la idea es que se correlacione con una foto de frente en la clasificación, y acá en blanco ustedes van a ver que cada uno de los cuadritos va a ir cambiando de color. Entonces esto va a corresponder a un paciente que no tiene catarata, que se va a ver blanco, pero que a medida que se vayan denotando el grado de opacidad y de color, entonces se va aumentando el colorcito. Ustedes van viendo que se va destacando más la opacidad, en este caso. Entonces vemos que pasa como a un gris claro, luego pasaría a un gris un poco más definido, el N3 ya es como un gris marrón, el N4 ya pasa a una coloración donde se destaca más la opacidad del núcleo, pero es una coloración más como gris verdoso. Y vemos, a medida que van avanzando este sistema de clasificación, ya vemos que la opacidad está más definida, la biomicroscopía. En E5 ya empieza a adquirir una coloración amarilla, un poco más madura. En E6 una coloración un amarillo más intenso, en E7 un amarillo casi anaranjado. Ya estamos pasando lo que es bastante maduras, duras, donde se ve el grado de opacidad, sobre todo entre más ubicado al centro, más dura y más opaca es la catarata. Y acá en N8 vemos ya una coloración marrón rojiza, podemos empezar a ver una catarata rubra. En N9 vemos que es un rojo café, y la máxima grado de catarata es una madura y densa, es una N10, que es una catarata que es negra,
catarata negra, que el manejo de este tipo de catarata es completamente diferente. Entonces, ahí está como esto lo que dirían los colores de esto. Pero quería destacarles que en esta clasificación decimal, pues es un poquito más detallado, tiene más ítems. Es usado por muchos cirujanos, pero su principal inconveniente por lo mismo es que es difícil de memorizar. Entonces, la idea es que me pueda aprender esto, ¿no? Pero si como ese es difícil, entonces por lo menos tenerlo cada uno en el consultorio nos va a dar como una guía más apropiada para poder llegar a hacer una clasificación más exacta del tipo de catarata. Y pues como les decía también, pues, a partir de N7, N8, pues es una catarata madura, entonces a la hora de realizar el procedimiento, o sea, si se hace FACO, la idea es hacer eh, por lo menos hacer una técnica, pues mínimo hacer un de conquista, o unas técnicas un poco más precisas para que se puedan tener más fragmentos, si es que se llega a hacer este caso FACO, porque va a requerir mucho más energía y esto puede ser más dañino para el endotelio corneal. Estos son los otros dos componentes del sistema de Raquel. Ya estos son más fáciles. Para cataratas corticales va de C1, C2 y C3. La idea es que pues, no puede haber más imágenes y pueda estar más relacionado con este grado de cataratas, no solamente imágenes habituales, sino también cada paciente que vemos. Y vemos en la imagen de abajo el componente subcapsular posterior, que también es mucho más corto, pero vemos que va de 1 a 3, pero la idea es que ustedes puedan ver como estas imágenes, donde una SCP1 es una catarata subcapsular posterior pues, pequeña, pero que está central, se va haciendo un poco más extensa, pegando, y el SCP3 pues una catarata mucho más difusa ante toda la porción. Pues. Bueno, ahí los sistemas de clasificación. Vamos a hablarlo por la sintomatología, que se atribuye a estos pacientes. Tengo que decirles que muchas cataratas se van presentando de manera lenta y estos no presentan dolor, generalmente. Pero entonces, eso es un comportamiento insidioso de la progresión. De hecho, como les decía en algún momento, cuando son conscientes de que tienen compromisos visuales, porque esta catarata puede estar mucho más avanzada. Entonces, ahí es el momento donde se hacen como ya, siente que hay como un cambio brusco en su agudeza visual y es donde muchos de estos ya consultan. Pero, sin embargo, también se deben preguntar cómo es esta serie de síntomas que vienen presentando. Entonces nosotros como médicos, sea de atención primaria o sea ya especialista, la idea es que haga una revisión exhaustiva por sistema y la idea es hacer preguntas enfocadas sobre su visión. Entonces, simplemente preguntar cómo está su visión. Eso generalmente lo hacemos en todas las consultas de acá. Pero entonces, a medida de lo que nos vaya contestando el paciente, nosotros vamos haciendo unas preguntas un poco más diseñadas, un poco más específicas para medir cómo ese cambio visual, cómo ese deterioro visual va a ir afectando la actividad de la vida diaria. Entonces, básicamente puede empezar por hacer dos tipos de preguntas. Decirles, ¿usted ve lo suficiente como para manejar y sobre todo manejar en la noche? O también le podemos decir, usted puede leer fácilmente, no sé, si una señora puede leer los frascos de la cocina, o si un señor, por ejemplo, usted puede leer bien el periódico, el computador. Entonces, depende de las respuestas que ellos nos vean, entonces vamos viendo cómo están sus actividades de la vida diaria comprometidas por el deterioro visual. Entonces, dentro de los síntomas que se pueden presentar, podemos empezar por el deslumbramiento. Básicamente es decirles que es como un aumento en la fotosensibilidad cuando se tienen ambientes bastante iluminados, que se pueden destacar más como en ciertos momentos, sobre todo las personas que conducen y conducen de noche. Entonces, estos reflejos de las luces de los otros carros van a ser bastante molestos, va a ser una fotosensibilidad bastante marcada, y es ahí cuando deciden consultar.
Pero entonces no solamente no son las únicas fuentes de luz que pueden molestar, también los amaneceres, las fuentes solares, como les decía, ambientes iluminados, ellos empiezan a notar este tipo de signos. Entonces describen que las longitudes de onda, que son mucho más cortas, van a generar más dispersión. El color, la intensidad y la dirección de la iluminación también puede afectar, puede manifestarse en el deslumbramiento. Y también que esta sensibilidad aumentada se puede ver más en las cataratas subcapsulares posteriores y en ciertas cataratas corticales. Otro síntoma que puede manifestar el paciente es que se puede ver la sensibilidad de contraste comprometida. Entonces recordemos que la sensibilidad de contraste es la capacidad de dar estas variaciones sutiles en un sombreado. Generalmente es en una escala de grises. Entonces, los pacientes que tienen anomalías oculares van a tener esto un poco más comprometido y sobre todo en ciertas condiciones de baja luminosidad. Entonces, si nosotros vamos a hacer una medición, si nosotros queremos evaluar esto, al evaluar la sensibilidad del contraste, esto nos puede dar una estimación más completa del estado visual de determinado ojo. Y que la sensibilidad del contraste puede verse incluso bastante comprometida sin que necesariamente el paciente tenga un grado de deterioro visual alto cuando se hace la agudeza visual por estímulo. Entonces, decirles que esta pérdida de sensibilidad de contraste para unos autores, pues sí es un indicador, para otros no es como un indicador específico de pérdida visual como síntoma de catarata. Pero si se utiliza una técnica reproducible para medir esta sensibilidad al contraste, se puede de todas formas obtener otra fuente, otro argumento para documentar una alteración visual e incluso justificarlo como más cuando se quiere llevar a un paciente a cirugía. Entonces, el mensaje acá es decir, es que un paciente puede presentar una sensibilidad de contraste alterada y puede presentar una agudeza visual 20/20. Entonces, no está directamente correlacionado. Como puede que lo esté, puede tener ambas cosas deterioradas. Entonces, una no es excluyente de la otra. Y precisamente esta sensibilidad al contraste es un test al que podemos echar mano cuando tengamos un paciente con una catarata cuya visión, como estás diciendo, sea muy buena en cantidad, pero cuya calidad está comprometida. Entonces, para, digamos, favorecer la autorización de estas órdenes, un test de sensibilidad al contraste puede ser suficiente pues, para justificarlo, ¿no? Sí, también recuerden que cuando nosotros hacemos el examen en el consultorio, nosotros tenemos unos octotipos, ¿no? Las letras que proyectamos allá. Y esos octotipos solo tienen dos contrastes. Son octotipos negros y que están sobre un fondo blanco. Entonces, la sensibilidad ahí es, los pacientes con cataratas avanzadas a veces uno se lleva la sorpresa de que consiguen agudezas visuales muy buenas, ¿sí? Y que no corresponden a la catarata. Pero esos pacientes cuando salen allá a la calle de su realidad del día a día, pues esa visión de 20/30 muy seguramente se va a 100, 200, hasta 20/400. Y eso lo podemos ver cuando pedimos una sensibilidad al contraste, cuando se mide la visión en diferentes condiciones de luminosidad, en condiciones isópicas, estotópicas, fotópicas. Y el test nos va a decir más o menos lo que ese paciente en realidad ve en la noche, y agudeza alcanza al atardecer, que serían condiciones mesópicas, o en la oscuridad total, ¿no? Entonces, por eso es que cuando hacemos el examen realmente en el consultorio nos da una idea, pero no sería el examen ideal. El ideal sería hacer una sensibilidad del contraste. Lo que pasa es que es un poco, no es muy práctico, ¿no? Por eso tenemos que valernos de la agudeza visual con la carta de Snellen. Correcto. No, yo tengo una pregunta en cuanto a eso. Uno, pues por lo mismo que acaba de decir, uno podría entonces solicitar una valoración por optometría, pero para hacer detalles de sensibilidad al contraste también, ¿cierto?
Pues mira, yo que trabajo con EPS, desgraciadamente, pues como el sistema de salud de nosotros nos pone unos parámetros. Entonces, la EPS te dice, puedes indicar la FACO o la cirugía de catarata cuando el paciente tiene 20/80 con la mejor corrección. Entonces, lo que uno vive en el día a día de las instituciones, estoy hablando de la clínica ni el hospital, es que inmediatamente las personas administrativas mandan estos pacientes para optometría. Y yo no sé cómo los optómetras logran sacarle un 20/30 a un paciente catarata avanzada. Pero es por el sistema, ¿no? O sea, el sistema obliga a que tengamos que operar los pacientes que más necesidad tengan, porque el volumen que tenemos de pacientes con catarata es altísimo, pero eso no es lo ideal. Es realmente aquellos casos que nosotros en el examen hagamos y vemos que tiene catarata, que clasificamos como una catarata nuclear o N3, como lo viste con la clasificación del LOS, cortical 2, posterior 1. Ese paciente con certeza tiene una calidad visual muy mala, pero puede ser que en el examen que le hagamos en consultorio alcance una agudeza visual aceptable, pero eso no es la realidad. Entonces, es muy importante lo que el paciente le refiere a uno. ¿Sí? Entonces, el paciente que te dice, no, es que, doctor, yo definitivamente, yo acá leo, pero es que yo por la noche ya no puedo manejar. Yo me subo en los andenes, me pierdo, me meto en todos los huecos y yo ya no manejo de noche. O no, doctor, yo salgo y cuando está en un día luminoso yo no puedo ni salir porque se me oscurece todo. Eso da mucho en las cataratas nucleares porque cuando la pupila se cierra, la opacidad nuclear corresponde al eje visual y entonces la visión cae mucho. De lo que te dice el paciente es muy importante, ¿no? Entonces, cuando uno ve que el paciente ya está afectando su día a día, su vida normal se está afectando, pues es un paciente que está necesitando la catarata, de la cirugía de catarata. Así nos alcanza un 20/30 o 20/40 consultorio. Ahora uno encuentra pacientes con cataratas avanzadas que dicen, no, yo veo bien. ¿Usted ve bien? Sí, no, yo veo bien, doctor. No, ¿usted quiere operar? No, doctor, yo veo bien con mis gafas. Entonces también es algo, una parte subjetiva. Y esa parte es muy importante porque la calidad visual, que claramente puede estar comprometida en grados incluso de catarata que no son tan avanzados, para algunas personas, dependiendo de su ocupación o sus expectativas de visión, son más importantes que en otros, ¿no? Entonces, eh, aquí hay un comentario escrito de la doctora María Rizo, eh, en donde comparto que cuando uno le pregunta al paciente qué tan comprometida está su calidad de vida con su visión, es importante tomar esto en cuenta. Hay gente que realmente no ve ni en cantidad ni en calidad y uno les pregunta cómo se sienten y es increíble muchas veces. Le dicen que están divinamente, que ven muy bien, que no tienen ninguna limitación en sus actividades versus lo contrario, ¿no? Pequeñas alteraciones que sí pueden impactar mucho su calidad de vida. Entonces, tenemos estos test auxiliares, como el que estás describiendo, la sensibilidad al contraste, en caso de pacientes que tengan cataratas que supuestamente no son tan avanzadas y que pueden impactar, y para poder, ante los seguros, justificar la autorización de las órdenes, pues podemos solicitar. Una pregunta, tenemos 10 minuticos restantes, Juan. ¿Qué tanto del temario te falta por cubrir? Todo falta hablar un poco de lo que sería el diagnóstico, algo del manejo tanto médico como clínico, así como grande, y hablar de lo que sería la prevención. Y Porque perdón, lo del manejo, eso sí lo vamos a ir tratando en otros temas. Yo quiero que vayas para alcanzar a tocar los temas, excepto el tratamiento, pues obviamente lo vamos a manejar extensamente en otra sesión, que nos des como los tipsitos de los temas que faltan por tocar, porque no podemos extendernos a otra sesión
para esto, ¿no? La próxima semana, como sabes, es viscoelásticos. Bueno, muy bien. Entonces, continuando. eh, ya. Bueno, hablar de la parte de los cambios miópicos, como decía profe al principio. Entonces, el desarrollo de cataratas puede aumentar el poder dióptrico de un cristalino, causando entonces un grado leve o moderado de miopía. Estos pacientes, cuando los pacientes son hipermétropes o hemétropes, se encuentran la necesidad de ver de cerca de leer se ve disminuida, ellos lo experimentan como una segunda visión, se manifiesta mejoría de la visión. Pero entonces la idea es que este fenómeno se destaca más en cataratas nucleares y se va de todas formas, vuelve y empeora cuando la catarata madura, de todos son nucleares. Bueno, estos cambios miópicos, entonces recordemos que el cristalino provee como aproximadamente de 15 a 20 dioptrías del total de las 60 que maneja medio, recordando que la principal fuente proviene de la curva. Entonces, en estos cambios miópicos, la curvatura anterior aumenta, a medida que aumenta el volumen del cristalino y va a producir la miopía porque se más conveniente. Pero al mismo tiempo disminuye el índice de refracción. Entonces, tarde o temprano, el paciente va a ver más, o sea, va a empeorar su bueno, esto es como parte de lo mismo, a veces más destacado en núcleos duros y algunos corticales, pero también puede presentarse diplopía monocular, puede estar relacionado a diplopía monocular, sobre todo en cataratas corticales y en algunas subcapsulares posteriores. Cuando se puede presentar también miopización en pacientes con cataratas diabéticas, por diabetes, pacientes que presentan hidratación del lente y pacientes incluso que reciben oxígeno hiperbárico, como descripción. También otros síntomas relacionados a la diplopía o polidopía monocular, realmente estos cambios se localizan en las capas nucleares. Ellos pueden ver, con otro evaluamos, hacemos como, vemos que el reflejo rojo está comprometido y que en este caso, según el tipo de catarata, entonces se presenta la sintomatología y la verdad es que puede ver como unas imágenes fantasmas, una imagen es interpuesta, como una imagen ahí ven una pera, pero pueden ver una pera más grande y como fantasma borrosa más adelante. Y todo esto pues como relacionado sobre todo con la catarata subcapsular posterior, cómo está distribuida, y a medida que va aumentando la extensión, pues esta diplopía monocular va desapareciendo. Decirles también que este síntoma mejora con el estenopeico. Bueno, acá podemos ver que en catarata podemos determinar que la función visual está disminuida. Pues vamos a decirles que hay muchos test para evaluar la disminución de la función visual y a su vez evaluar también qué tan comprometida está la calidad visual y la calidad de vida de estos pacientes. Esta tablita de acá la traje porque según el tipo de catarata relacionada con la edad, se relaciona con el índice de crecimiento, el grado de deslumbramiento, el efecto sobre la visión lejana, sobre la cercana y la inducción de miopía. Entonces se ve que la nuclear es la que más puede producir una miopización significativa. Bueno, esta es como una descripción de otro autor de lo que son las esclerosis nucleares. Como decía el paciente, que va a ver que pues, puede ver, tiene dificultad para ver las señales de tránsito, pero pueden ver una pelota de golf, y no, con la miopización pueden incluso volver a empezar a leer el periódico, pero después vuelven a empeorar a medida que avanza la catarata. Las cataratas corticales también están atribuibles a como que a presentar deslumbramiento, sobre todo a manejar en la noche. En las cataratas subcapsulares posteriores, el deslumbramiento, la diplopía o poliopía monocular son como lo más representativo. Hay imágenes de grados de catarata subcapsular. Las quedas más comunes, entonces, la visión borrosa, los destellos, la recurrencia visual, la miopía y la diplopía o el efecto fantasma de estas imágenes. Una imagen que es como menos representativa de esta dispersión de la luz, una catarata en un núcleo esclerótico.
En cuanto al diagnóstico, pues decirles que hay que hacer una historia clínica bastante detallada, tener en cuenta incluso los medicamentos que consumen en los pacientes. Recordemos que pacientes de urología consumir transulosina, esto puede llevar a una complicación quirúrgica denominada síndrome del displasia. Entonces es bueno suspenderlo o consultar con el urólogo tratante cuando se decide llevar a este paciente a cirugía. En la evaluación, entonces, decirles que es importante la sintomatología del paciente. Muchas veces pueden mejorar pacientes con lentes, manejar la sintomatología que presentan, pero sobre todo estos síntomas molestos como el dolor se atribuye al deslumbramiento. ¿Qué más después? Bueno, el manejo puede empezar o sea, puede ser del manejo primario, ¿no? No es una entidad que solamente los oftalmólogos, el médico general de atención primaria puede hacer un manejo inicial y pues cuando ya corresponda remitir al oftalmólogo tratante, pero es bueno que estén familiarizados con todo lo que hemos desarrollado durante la charla. Lo que se debe evaluar en la atención primaria, la luz visual, el estetoscopio directo, el uso de reflejos rojos, los extraculares, todo básicamente. Estas son como las modalidades diagnósticas que se pueden encontrar sin hallazgo a la biomicroscopía o usando una ecografía o de sensibilidad de deslumbramiento. El manejo del tratamiento, pues decirles que hay un componente no quirúrgico, entonces lentes, por optometría, filtros, cosas, pero decirles que no hay un tratamiento médico como tal que pueda revertir la formación de catarata. El manejo quirúrgico, pues hay varias técnicas, esto lo podemos ir desarrollando en los siguientes conferencias. Hay unas indicaciones como tal, sea mejorar la funcionalidad de la visión o manejar otras entidades médicas oculares que comprometen el estado visual, como glaucoma fancomórfico. Y también pues nos ayuda a evaluar otras condiciones, si estamos hablando de diabética, donde por opacidad de medio no puede hacer un examen como tal, pero pues uno se apoya con ecografía o otro tipo de estudios. En cuanto a rentabilidad de cirugías, pues decirles que en costos es bastante elevado, pero es mucho más caro no tratar una catarata. Entonces se ha vuelto como un procedimiento bastante bueno, mejora la calidad de vida y que a largo plazo pues, va a salir mucho más barato para el sistema desarrollar una cirugía de catarata, tratamiento como tal, que tratar una complicación de la catarata. Estabilidad, prevención, entonces reducir los riesgos, conocer el paciente, decir que estamos en investigación constante sobre eso. El papel del estrés oxidativo es importante, pero no se ha demostrado que con vitamina C u otro tipo de antioxidantes puede mejorar o no la calidad de la catarata o su progresión. Está todavía en debate de investigación. Bueno, sigue en curso. Ten en cuenta la luz ultravioleta, también un desencadenante de catarata, entonces cuidarse mucho del sol. También conocer los medicamentos que les nombré para el desarrollo de catarata, entonces conocer dosis topes, conocer sobre dosificación, si se puede cambiar a otro que pueda disminuir este riesgo, entonces consultarlo con los psiquiatras tratantes, por ejemplo. Bueno, lo de la ultravioleta ya les nombré, lo del tabaquismo, lo ideal es que si usted no quiere, o sea, el fumar está demostrado que puede ser factor de riesgo para el desarrollo de catarata, entonces, ¿por qué no hacerlo? Bueno, esto en cuanto a fumadores, pero también se ha visto que el cambio en el estilo de vida puede mejorar, pues, una disminución en la formación de cataratas, mejorar el índice de masa corporal, la frecuencia respiratoria, y bueno, eso era pues, lo que les quería compartir. Muchas gracias por su atención. Perfecto, muchísimas gracias, Juan Felipe. Entonces, me parecía importante como revisar como todos estos aspectos básicos. En estas charlas de miércoles vamos a tratar, porque tenemos aquí también un grupo de estudiantes que nos están atendiendo en estos pues, temas básicos y también de complejidad moderada y alta. Entonces, continuamos la próxima semana con el tema de viscoelásticos. Muy amplio el tema para que, pues por favor, lo desarrollemos en ese espacio.
Si necesitas alguna asistencia de los profesores, adelante, ve leyendo y ve estructurándolo y con mucho gusto te podemos apoyar. ¿Listo, Juan? Ya la semana posterior, que creo que es el 2 de febrero, empieza la doctora Natalie Márquez para alternar contigo en el tema de los pasos quirúrgicos de la facomurcificación y generalidades, complicaciones y su manejo. La próxima semana, yo ya hablé con Natalie para este primer tema de febrero 2, vamos a hablar pues de lo que te correspondería a ti para la siguiente sesión, ¿ok? O sea, para febrero 9. A todos, muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo entonces, si Dios permite, la semana entrante. Y gracias por el tema desarrollado, Juan. Muy bien. Que tengan un feliz resto de día. Hasta luego. Igualmente para todos. Hasta luego. Muchas gracias.